Comunidad jericuana, amigos de Atenas Televisión, sean ustedes bienvenidos a este cuarto episodio de Centrados con Giovanni Zapata, ya hoy candidato a la alcaldía del municipio de Jericó por el partido del Polo Democrático, de acuerdo a lo que hemos visto por redes y en diferentes escenarios de estas inscripciones políticas. Y por eso le decimos, Giovanni, bienvenido a Centrados, bienvenido a este espacio que es suyo, pero que también es de toda la comunidad jericuana, porque aquí estamos para hablar, para escucharnos, para entendernos y para exponer ideas para que Jericó decida de la mejor manera. Deme la mano. Felicitaciones, porque estos programas le dan fortaleza a la participación ciudadana. Un buen día, Pipe, un buen día para todos los de producción, un buen día para todos los que nos están escuchando y viendo, y que esta es la forma esencial de llevarle la información de primera mano a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, Giovanni, por su participación. Y bueno, pues venimos de 3 programas donde hablamos un poquito del ser, donde hablamos un poquito de historia personal, de historia profesional, y donde abordábamos esas experiencias como aspirantes a la alcaldía. Todavía no había inscripción. Hoy eso es una realidad. Hoy su nombre aparece en las listas de candidatos a la alcaldía de la Registraduría Nacional, obviamente para el territorio del municipio de Jericó. Pero ¿cómo se ha sentido en estos 3, 4, 5 días después de una inscripción un poquito compleja? Porque también sabemos que a nivel nacional hubo cierto tipo de problemas con ese tema de las inscripciones. Sí, en realidad fueron 2 semanas muy tensas. Esto pues realmente es histórico para mí a nivel pues digamos como personal. Es la primera vez que me presento ante la comunidad como candidato a la alcaldía, ya no al consejo, a la alcaldía. Y también es histórico pues para la parte familiar, para los amigos, porque están ahí haciendo un programa de gobierno con nosotros, ¿cierto? Y pues los últimos días, como contabas, fueron de trasnochadas, de madrugadas, pero no a caminar, sino a teclear en este computador, a armar, a ajustar el programa de gobierno, a ajustar estrategias, a ajustar información que faltaban. Y pues desafortunadamente encontramos, y eso no solo nos pasó a un grupo de nosotros, sino que les pasó a varios grupos, y es que hay un desorden. Aún todavía hay partidos que por algún inconveniente pues van dejando todo para lo último, y el último día es supremamente estresante. Yo lo digo porque estuve ayer en una parte de la registraduría desde las 8:30 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y pues aquí cabe decir, hay que decirle al señor registrador, al señor Julián, y a su compañera, allá, a la señora Marcela, gracias, infinitas gracias, porque no los vi enojados, siempre dispuestos, siempre tratando de solucionarnos a nosotros todos los impases que hubo. Bueno, y aprovechando que usted toca el nombre de Julián desde Centrados, y yo creo que desde todo este equipo de producción extendemos nuestro abrazo solidario para toda la familia después del lamentable accidente con su hermana. Y bueno, pues yo creo que eso que usted acaba de mencionar hace referencia de una gran persona, de un ser humano, sí, que siempre ha estado comprometido con este cuento, con los candidatos, con ayudarles a hacer esa gestión. Y bueno, entonces que se reciba este abrazo solidario de parte de la familia de Centrados, y yo sé que de parte de Giovanni y de los otros candidatos también han recibido ese abrazo y esa oración fraternal. Pero entonces continuemos con ese tema, Giovanni, alrededor de una organización que para aspirar al consejo era un poco menos traumática, porque era mandar unos documentos y esperar que el candidato se hiciera responsable. Hoy usted es el candidato, fue el que le tocó hacer la gestión frente a 1, 2 partidos para tener plan A, plan B, plan C, para mirar cómo se hacía. Cuéntenos un poquito de esa experiencia. ¿Cuál era su plan A? ¿Cómo funcionó? Si no funcionó, ¿cuál fue el plan B? ¿Y cómo terminó el tema? Bueno, nosotros, en realidad, afortunadamente, la experiencia es muy valiosa, es muy valiosa. Y como no era la primera vez que ayudaba en este tipo, pues como de escenario a otros, o también para mí, entonces empezamos a visualizar qué pasaría con una coalición de varios partidos.
Y si no se da, ¿cuál de esos, digamos, que te puede dar el aval así de una? ¿Por qué? Porque no hay que hacer pues, ningún tipo de documento ante los demás partidos, el acuerdo firme acá, mándelo a Bogotá o no sé cómo harán allá. Y entonces había un riesgo. Como ya había tenido experiencias atrás, entonces yo dije, no, plan A, B y C. Entonces el plan A, pues, el tema de la coalición. Hicimos todo, el logo, todo como debía ser, pero no se dio por ahí. Entonces el Polo Democrático siempre es un partido, y yo lo voy a decir acá, es un partido que me parece muy organizado, y lo es en todo lo que pude abordar con ellos desde hace 7 meses atrás. Ellos pues estuvieron ahí dispuestos y me dijeron, no, yo, a ver, si tenés inconvenientes, nos llama, mande eso sí de anticipación los documentos, nosotros los tenemos acá en stand-by, cuando usted ve algún inconveniente, pues nos dice. Y así fue. Okay. Así fue, afortunadamente. El plan C no lo puedo contar todavía. No, porque eso, todavía estamos ahí como... Y porque hay un documento que hasta que no lo manden, pues yo no puedo hablar como ellos, porque son dos. Okay. Son dos que también estuvieron ahí y pusieron pues las cartas encima. Entonces, yo estaba estresado no por el plan B y C, porque yo sabía que eran los partidos y tenían todo muy bien organizado. Estaba estresado y con ansiedad a las 8:30 de la mañana, era con el plan A, por la coalición, porque yo sé que cuando hay partidos, pues entre ellos hay como diferencias. Y cuando hay un escenario político exterior, ¿cierto?, que puede hacer fuerza o no, entonces, venga, ¿cómo acomodamos los intereses de este partido que quiere, por ejemplo, tener un aspirante o un candidato a la gobernación? Y entonces, venga, ¿usted también lo va a lanzar o nos ayuda? ¿O cómo hacemos? Entonces, en esos últimos apretones es donde sí, no, y van dejando el tiempo. Y trataron de hacer desde la Colombia Humana, por ejemplo, algo supremamente interesante que lo vi muy nuevo, y era que usted descargaba el aval desde una aplicación. O sea, ellos montaron la aplicación, me pareció muy bueno. Sí, y pues obviamente es la primera vez que me toca durante estos 8 años pues, que llevo ya como actor político. Entonces uno dice, ve, qué bueno, pero pues fue el último día, debieron hacerlo días anteriores, que me parece muy chévere. Todos esos escenarios de innovación hay que hacerlos, así como nosotros estamos innovando, que lo vamos a abordar ahora, muchos temas de innovación para Jericó, acordes a lo que aprendí en la vida, a lo que estudié en la vida y a lo que hoy obedece la situación actual. En su aspiración pasada no había foto en el tarjetón, simplemente había un logo de un partido y había un número. Hoy su foto va a aparecer en un tarjetón con otros 5 compañeros, que son los otros 5 candidatos a la alcaldía del municipio de Jericó. ¿Cómo se siente eso en familia? ¿Cómo se siente eso desde lo personal? Porque yo creo que ese es el otro cambio también que puede darse dentro de esa participación política. No es lo mismo solamente tener el nombre y un número, sino ya empezar a verse, digamos que dimensionado como candidato y con ese compromiso que debe tener un candidato a la alcaldía municipal. Sí, en realidad se siente uno, digamos, con un mayor compromiso. Es decir, usted está ahí está tu rostro. Y pues por eso uno también tiene que hacer ajustes en la vida, digamos que personal y social. Es decir, tienes no que cuidar una imagen, no, sino es cuidarte de algunos escenarios externos, porque van a haber pues como provocaciones, gente pues que tiene diferencias sobre temas políticos, religiosos, económicos y demás, y hay que cuidarse porque ahí está tu rostro. Es decir, ese tarjetón lo va a ver no solo quienes te van a apoyar, sino quienes van a votar, porque pues a pesar de que vayan a votar incluso por otro, pues ahí lo van a ver a uno. Entonces se siente uno un poco extraño porque yo en mis años anteriores pues no era mucho de eso, yo era más callado, como más analítico, más estar como de la barrera hacia atrás. Ahora estoy en el frente. Y pues a nivel como familiar, pues afortunadamente todos están ahí en marcha. Algunos me dicen, hágale que lo vamos a apoyar. Algunos se han metido la mano al bolsillito con 100.000 pesos, 50.000, 200.000. Vea, hombre, para que tome tinto con el grupo. Vea, hombre, para que vaya el sábado y atienda a los del campo como se merecen. Entonces, eso pues está bien porque el tema de la política no es cuestión
de plata, es cuestión de hacer un trabajo honesto, responsable y de hacerlo y de llegarle a la población. Y para llegarle a la población, hoy en día no se le llega con plata, hoy se les llega es con empatía. Hoy se les llega con empatía y uno diría hoy también hay un gran núcleo de la población donde se llega con ideas. Y precisamente ese es uno de los temas que vamos a abordar hoy, o es básicamente el centro de este programa, porque se inscribe el nombre, se inscribe un partido, se saca la foto, pero se inscribe un programa de gobierno. Y ese es un tema fundamental porque recuerden que nuestro voto en Colombia se supone programático. Y voy a decir se supone programático porque a veces nos dejamos llevar por otras cosas. Pero eso no es lo que vamos a criticar aquí. Aquí vamos a escuchar precisamente ese programa de gobierno hoy de Giovanni Zapata, candidato a la alcaldía del municipio de Jericó por el Polo Democrático. Vayan teniendo eso ahí en su mente y recuerden que hay que escucharlos a todos y tomar la mejor decisión. Hablemos un poquito de ese programa de gobierno, cómo lo denominó, cómo digamos que empieza a dimensionarse para que ahorita abordemos un poquito las líneas que tiene. Bueno, el programa pues fue abordado y desde la academia por donde he pasado varias veces pues siempre nos habían ciertas asignaturas, ¿cierto? Los métodos de investigación. ¿Cuáles son? Pues hay varios. Entonces, uno de ellos es la conversación. El otro es la observación. Y tras de eso, entonces, hubo una recopilación fuerte desde hace 7 meses atrás con todos. Es decir, con el adulto mayor hablábamos, con el joven, con el niño inclusive, ¿cierto? Con los que tienen alguna dificultad económica, otros alguna dificultad, digámoslo así, pues como social, porque han tenido algunas equivocaciones. De ahí sale ese constructo, ¿cierto? De ahí salen los insumos. Porque esto no es un invento de lo que pasa dentro de mi cabecita, porque yo tengo una visión, pero usted tiene otra, los televidentes tienen otra, ¿cierto? Quienes están detrás de cámaras tienen otra, en fin. ¿Cómo se recopila la mayoría? Porque no se recopiló toda, eso es cierto. Pero más o menos eso es lo que te hace una proyección de cuál es el pensamiento de la sociedad, de cuál es lo álgido, cuál es la necesidad que haya, las potencialidades y todo eso. También, obviamente, darle las gracias a mi grupo de trabajo, un grupo de trabajo diverso, dinámico, diferente, con unas potencialidades enormes. Ellos también aportaron, ¿cierto? También estuvieron en las carreras, unos trabajando y hacían el sacrificio de sacar 1 hora al día, porque tienen 1 hora para compartir también con la familia, pero también le sacan el tiempo a esto. Porque en esencia nuestro compromiso es elaborar un programa de gobierno ajustado a la realidad. No tan soñador, porque pues todo obedece a los presupuestos, y no tan escaso que se quede uno corto. Sin dejar de ser soñador. Hay que ser soñador no al extremo de irse a la utopía, pero hacerlo, digamos que con los pies en la tierra. Exactamente. Entonces, de ahí salen entonces, el nombre es Jericó, el progreso es ahora. ¿Y por qué lo digo ahora? Porque esta campaña, esta candidatura y los integrantes del grupo sí tenemos las bases académicas y el conocimiento para decir vamos a transformar tecnológicamente, por ejemplo, al municipio. Esa es, y les voy a contar, tenemos 23 programas insignias de los demás y un eje completo de transformación tecnológica. Bueno, y yo voy a meterme un poquito porque es que en ese nombre pues hay algo que me suena muy agradable y es, si el progreso es ahora, pues tienen que haber unos antecedentes, es decir, tiene que haber gente atrás que hizo la tarea, que de pronto ha dejado modelado alguna ruta, algún programa, de dónde partimos entonces, digamos que de esa esencia, porque pues el progreso no se construye en la inmediatez. Exacto. Pero entonces eso me parece un elemento relevante y sobre todo resaltable el hecho de tener en cuenta, digamos que esa visión que también se pudo haber tenido en el pasado. Y yo le doy gracias, Pipe, a que cuando empecé a estudiar software, pues entonces empiezo a tener como una visión del mundo a través de una ciencia. Cuando estudié ingeniería electrónica, complementaria, porque las dos se complementan, entonces abrí más el panorama. Pero todo eso aplicado ¿a dónde?
al ámbito privado, es decir, a la industria privada, a la empresa, digamos que privada. Cuando resolví estudiar aquí en Jericó, primera cohorte, eso es un orgullo para Jericó y también para nosotros, fuimos la primera cohorte de profesionales salidos desde Jericó como administradores públicos, y ahí es donde se da la chispa. Es decir, este conocimiento que es muy aplicado en la industria privada y que funciona, ¿cómo lo podés ensamblar a lo público? Y entonces ahí es donde uno dice, ve, así está Jericó históricamente. Y sí, han tenido buenos administradores, algunos han tenido equivocaciones, pues somos humanos, es normal. Algunos han cumplido el plan municipal de desarrollo con un nivel del 75%, del 85%, del 90%, en fin. Yo sé que ninguno llega y yo estoy seguro que no vamos a llegar al 100%. Es posible, porque no hay nada imposible en la vida, pero es difícil. Entonces esos conocimientos son los que te dicen cómo podemos apalancar el avance tecnológico del mundo, que está más arriba de Colombia, pero también en Colombia, y cómo bajar los municipios de sexta categoría, porque la tecnología pues sí la hay en el Distrito Capital, la ciudad de Bogotá, ya implementan mucha tecnología, porque hay unos presupuestos muy gruesos, ¿cierto? En el municipio de Medellín, por ejemplo, algo que tenemos aquí, que ahorita les contamos, con lo del Valle del Software, que eso anteriormente decían no, pero cuando alguien llega y estudia eso, porque quien lo propuso fue por allá subdirector del Ministerio de las TIC, entonces conocía, y por eso cuando pasó a otros escenarios, pues el hombre dijo, pues claro, tengo el conocimiento, ya tengo experiencia, hagámoslo. Ese es un tema muy valioso desde esa experiencia que usted acaba de mencionar, desde esa perspectiva profesional, porque en algún programa lo hablábamos, llegar a trabajar desde los mismos algoritmos, desde los mismos circuitos. Yo no sé usted aquí cómo mirará dónde estará el transformador, dónde estará todos esos elementos que pueden poner a prender el bombillito de ese desarrollo de Jericó. Y para poder poner a prender ese bombillito tienen que haber unos pilares fundamentales entonces establecidos. ¿Cuáles son esos pilares que hoy pone ese plan de gobierno, digamos que a disposición de la gente para empezar a analizar? Uno son 7 ejes estratégicos. Hablemoslos en este momento como de nombre y enseguida los empezamos a detallar. Listo, son 7. Listo, dentro de los 7 hay 3 esencialmente que tienen que ver con no hacer las cosas al revés, sino en un orden lógico, ¿cierto? Porque para usted llevar el mercado a la casa, ¿qué necesitas? Haberte ganado el dinero. O sea, haber trabajado un mes antes o 15 días antes, una semana antes, ¿cierto? No a la inversa. Listo. Y 2, que transversalmente la participación ciudadana está en todos ellos. Sí. Es decir, no hay ningún eje suelto que no tenga que ver con la participación ciudadana. La participación ciudadana no es un cuento chino, no es una moda, no. Es porque si no hay participación ciudadana, la historia y los que han estudiado esto dicen que se generan conflictos. Si no hay participación ciudadana. Y un conflicto puede iniciar pequeño y se convierte en grande. Lo hemos vivido, lo hemos tenido a nivel económico, a nivel religioso, a nivel cultural, un montón de cosas. Entonces, eso transversal. Pero hay uno, que ese es el primerito, ahorita lo vamos a tocar, que ese sí engloba todo. Porque si no existe se generan conflictos, se generan traumas, hay riesgos de vida, hay un montón de cosas ahí. Bueno, entonces, ¿cuál es, vamos a arrancar, cuál es esa primera línea que usted me menciona, que dice, aborda, y digamos que es la fundamental, vamos a ponerlo en una pirámide, esa es la base. A partir de ahí se van a empezar a pegar los otros pilarcitos. ¿Cuál es esa línea y más o menos en qué consiste o cómo intenta desarrollarlo el progreso es ahora? Sí, y me gustó lo que dijiste, la pirámide. ¿Cuál es la base? Más del 60% del cuerpo humano y de los seres vivos, bueno, hablemos del cuerpo humano, porque hay seres vivos que tienen otra constitución, pero el ser humano, más del 60%, es agua, ¿cierto? Entonces, el primer eje que tenemos es el eje de vida. Así lo denominaste, eje de vida. Eje de vida, agua, ¿cierto?
Entonces, de ahí hay que ser muy conscientes. Sí, toda actividad humana genera impactos ambientales, toda, absolutamente toda. Lo que pudimos analizar con el grupo y amigos dentro de la ciudad de Medellín que también aportan no es rechazar el hecho de que una actividad tenga un impacto ambiental, no. Es sopesar si ese impacto ambiental es reversible. Porque si no lo es, no podés convivir con ella. En cambio hay otras que sí. Es decir, les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se mitiga hoy la contaminación sobre algunos predios que tienen el cultivo del café y que todavía no tienen, por ejemplo, el pozo séptico? O que no tienen desmelizadora, pues, por ejemplo. Los pozos mieles, como los llamamos, ¿cierto? ¿Cómo hacer? Eso es reversible. Por eso el Estado tiene que estar ahí para compensar eso, porque si hay una persona que tiene una finca y pues que no va a invertir en eso y dejar como de mercar, eso es imposible, entonces ahí tiene que llegar el Estado. ¿Para qué? Para apoyar. Entonces, si se hace eso, se revierte el impacto, ¿sí? Por eso el agua para nosotros, y ahí pues tenemos varios temas esenciales en donde para administrar algo lo tenés que controlar. Para controlar algo tenés que saber cuánto hay, cómo está, un antes y un después. Entonces, las reservas hídricas, las cuencas hídricas, las quebradas, los arroyos y todo eso tiene que estar inventariado en una base de datos, ¿cierto? Y por eso aquí tenemos también dentro de nuestro programa que eso no lo va a hacer la administración municipal sola, porque quien conoce el territorio de Peapa son los que lo habitan. Entonces, no es lógico, a pesar de que puede haber alguien que conozca todo, pero no es lógico usted hacer el programa, ¿cierto? Irse para la vereda tal y llevar a alguien que es de otra vereda muy lejana y que tiene otras fuentes hídricas. No, hable con la comunidad y diga, vea, ¿quién es el más conocedor de estos temas? ¿Por qué? Porque vas a la fija, no te embolatás, ¿sí? Entonces, todos lo que hay alrededor, por donde va el curso del lago, o sea, el eje del río, el eje de la quebrada, el eje de la fuente hídrica, todo hay que inventariarlo, ¿sí? Cuando ya se tiene ese inventario, ahí sí, entonces, bueno, ¿cómo hacer para mejorarlo? Hay que tomar las muestras, arriba, en el medio, abajo, para ver dónde posiblemente estén algunos impactos que estén contaminando. A veces ni siquiera es, por ejemplo, de un tema, digamos, humano, sino que puede haber exposición de alguna roca que se rodó, que estaba muy dentro de la tierra y eso ya con el aire genera ciertos... a generar algún cambio en la química, en el pH, ¿cierto? Todas las cosas. Bueno, Giovanni, el agua como eje estructurante de un proceso político y de desarrollo territorial. Es un tema que ya también lo habíamos conversado, es eje estructurante del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces ahí, querida teleaudiencia, ya empezamos a ver esa conexión que hablábamos tan necesaria que tiene que existir entre los planes de gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo, porque esos planes de gobierno se convertirán en los planes municipales de desarrollo. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos, porque vamos en este segundo momento a abordar las líneas que soportan el programa de gobierno El Progreso es Ahora, de Giovanni Zapata, candidato a la alcaldía del municipio de Jericó. Ya regresamos con más Centrados. Usted merece la mejor atención y la mejor solución a sus problemas y requerimientos jurídicos y legales. Soy Felipe Correa Correal, abogado, y estoy aquí para prestarle asesoría, acompañamiento y servicios jurídicos integrales, para ofrecerle soluciones a su alcance. Felipe Correa Correal, abogado, es lealtad, respeto, disciplina y honestidad a su servicio.
Ahora en Atenas Televisión también puedes ver y escuchar el informativo regional Al Día Suroeste. Noticias, invitados, actualidad, opiniones y todo lo que quieres para comenzar el día y la semana. Al Día Suroeste, todos los martes a partir de las 7:30 de la mañana desde la emisora online Ecos del Cartama, con Daniel Loaiza, José María Dávila y Juan Manuel Ospina. Amigos de Atenas Televisión, continuamos con este episodio de Centrados. Hoy en compañía del candidato Giovanni Zapata, quien nos está hablando de su programa de gobierno, inscrito ya en la Registraduría Nacional del Estado Civil como El Progreso es Ahora. Correcto. Bueno, hablábamos entonces de ese pilar fundamental que es el agua para ordenar el territorio, para conocer algunas necesidades y empezar a solucionarlas. Ya conocemos la enfermedad, estamos en el camino de la cura, pero ¿cuáles son esos otros pilares que van ahí en esa segunda línea de esa pirámide de la que habíamos hablado ahorita? Bueno, antes de eso le quiero mandar un saludo a mi familia Zapata, Hernández, Muñoz, Acevedo, los papás de mis papás y de ahí hacia arriba. Bueno, sí, el cambio climático. Entonces mire que esta es una propuesta analizada desde la base de las realidades no solo del municipio, sino del mundo. Es decir, el cambio climático y el medio ambiente no es un cuento chino. Afortunadamente he leído historia y hemos encontrado que el cambio climático sí ha desplazado poblaciones enteras en el mundo. Sí, ¿cierto? total. Y entonces, bueno, pues hay cosas que se dan y eso es entendible de manera natural, es decir, el planeta va evolucionando por sí solo, pero nosotros aceleramos algunas cosas. Entonces, el cambio climático y el medio ambiente es el segundo. Y entonces uno dice, ve, ¿y por qué no en bienestar social? Es que ese es más importante. Usted sin agua, si no le aporta el cambio climático, no vas a obtener un ambiente sano. Si no vas a obtener un ambiente sano, todo lo que gira en torno a la inversión social empieza a flaquear. Es decir, puedes tener a los abuelos con todos los programas, a los jóvenes con todos los programas y todo eso, pero si hay dificultades en el acceso al agua, si hay dificultades en ir a limpiar esas fuentes hídricas para que incluso no generen una gestión del riesgo, entonces se pone en riesgo lo demás. Entonces el cambio climático, y ahí tenemos una pedagogía hermosa. Giovanni, ese tema que aborda usted de cambio climático hoy, que ya hay un término al que le estamos, digamos, que tratando de entrar, y es el de ebullición climática, que incluso suena así como un tema muy catastrófico, y sobre todo porque me parece muy pertinente el hecho de que fundamente usted y su equipo de trabajo el tema de no puede haber desarrollo social si no hay desarrollo ambiental. Yo se lo confieso y usted sabe que yo soy un apasionado del tema, me parece bien interesante. Y entonces, ¿cómo ligarlo a ese otro pilar que viene ahí al ladito de ese desarrollo ambiental? Porque está claro, si no trabajamos alrededor de los recursos naturales, pues no vamos a tener mucho que hacer alrededor de desarrollo social, de seguridad alimentaria y otros aspectos. ¿Qué viene ahí también? Bueno, ahí viene, por ejemplo, nosotros vemos que inclusive el poder del análisis es bendito. Sí, total. Porque mire, encontramos solo pues un dato y pues el tema del programa de gobierno es que usted lo puede ajustar a datos, estadísticas y todo eso, pero en realidad eso ya está, eso va a estar en el plan municipal como desarrollo, en donde ya entra un grupo muy teso. Pero mire, la ONU, por ejemplo, advierte, hoy son 11 millones de toneladas de plástico en el mar, hoy. Al 2040 dice 37 millones de plástico en el mar. Ah, no es que nosotros estamos muy lejos del mar, claro, Jericó del suroeste antioqueño, muy lejito, ¿cierto? Pero imagínense que el mar se interconecta con las fuentes. El mar empieza en las montañas, yo creo que es un tema que todo ya hoy lo debemos tener completamente analizado. Entonces usted tira una botellita al río y esa botellita puede dar... Aquí en la calle porque se va al sumidero y el sumidero conecta y
Y la planta de tratamiento, cuando hay mucha agua, pues le toca abrir las puertas y eso por ahí pasa todo. Total. ¿Sí? Entonces, listo, eso una. A ver, ¿cómo hace Jericó para hacer el aporte en el sector del comercio y hacer una cultura de, hombre, pedir o llevar una sola bolsa, llevarla desde la casa, una bolsa de tela o una bolsa de plástico, pero que sea varias veces usada, ¿cierto? Hasta que ya, pues la bolsa después de 1 año y medio, pues ya esté un poco floja, ¿cierto? Tareas simples para lograr la meta. Tareas simples. Otra, imagínese, usted deja el conector, y como ingeniero electrónico, pues ya lo hemos evaluado, usted deja el conector del celular, de su iPhone, de su tablet, de su computadora, lo deja pegado en el toma y adentro hay circuitos que siguen consumiendo. Gota a gota, si todo lo dejamos conectado, pues eso va sumando, va sumando, va sumando. Y eso genera entonces un consumo. No lo hablo desde las fuentes eléctricas que se hacen con el agua, Ajá. sino porque cuando hay sequía, entran las de carbón. Claro, eso es un tema que mucha gente desconoce, que aquí en este lado está acostumbrado a ver hidroeléctricas, pero no sabe que aquí también trabajamos con termoeléctricas. Termoeléctricas, y entonces esas contaminan mucho. Entonces, pues a nosotros nos llega energía, no nos interesa si es fotovoltaica, si es energía de una cosa o de la otra, o es inclusive hasta nuclear. Y unas cosas locas que andan por ahí haciendo China, Estados Unidos y Rusia. Entonces ahí podemos hacer un pequeño aporte. Ahora, ¿cómo utilizamos los medios de comunicación y el sector educativo? Ahí también tenemos una propuesta, y es, venga, ¿cómo armamos la pedagogía? Usted aprendió a sumar, yo aprendí a sumar, a multiplicar, y todos diría yo, a través de que en los grados inferiores te fueron dando la suma, la resta, la multiplicación. Y se fue avanzando. Y fue avanzando. Es lo mismo. Enseñe desde el comienzo de la vida del niño o niña a que eso se vuelva como sumar, 1 más 1, multiplicar. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Pues ahí también vienen temas como, ¿por qué tiene que haber un proceso que seleccione la basura? Si culturalmente yo lo puedo hacer en mi casa. El Estado también tiene que aportar, claro, incentive. ¿Cómo, por ejemplo? Hombre, qué bueno un aporte de bolsas, de color. Vea, obviamente primero la pedagogía. La pedagogía por delante. Y luego el piloto, porque el piloto es la demostración. Porque todos tenemos que poner el granito de arena, eso no lo deben de poner otras instancias, inclusive corporaciones y temas pues como privados en donde son los que se meten duro en el asunto, ¿no? Venga, facilitémonos todos el trabajo y también se lo facilitamos al planeta Tierra. Ahí hay un tema donde entra esa participación ciudadana, uno, que usted la transversalizaba ahorita para todas las líneas, es decir, si lo ponemos nuevamente en la figura de la pirámide, iría por toda la mitad. Entonces aquí la participación ciudadana, pero entonces ¿cómo está ese desarrollo también desde lo social? Desde garantizar que la persona tenga esa tranquilidad en lo económico, y ojo que esto va a sonar confuso con lo que mencionamos ahorita de que no puede haber desarrollo social si no hay un medio ambiente sano, pero ¿cómo garantizarle a esa persona que tiene unas necesidades básicas insatisfechas que haga un buen aprovechamiento del suelo? Y con ello me refiero a poder producir de una manera sostenible, de consumir agua o de contaminarla, de consumir energía o no, o de tener que ir a rebuscar leña y tener que trabajar con mi fogón de leña. Por ejemplo, en este que estamos abordando, hay varios temas que después lo vamos a estar tocando muy a fondo, pero hay uno. Imagine que el gobierno nacional tiene más de, como lo habíamos hablado en un programa anterior, más del 50% del presupuesto nacional durante los 4 años va a estar para la inversión social. Dentro de ellos, innovación en los colegios. Por eso los presupuestos están allá, por eso le está apuntando. Y es porque ya dieron vía libre, colegios en municipios de 5ª y 6ª categoría, paneles solares. Y nosotros vamos más allá. No es contratar a una empresa para que los instale, no, es mirar dentro del entorno suyo quién tiene la competencia, pero que los estudiantes también se motiven, porque es una fuente de conocimiento allí y de motivación, porque hay jóvenes que tienen el talento por acá guardadito. Y en ese caso hipotético, vamos a ponerlo listo, ya Giovanni es alcalde,
pues tener un alcalde que conoce de ingeniería electrónica, que sabe de circuito y todo eso, pues también tendrá que ayudar un poquito en el tema, porque eso es fortalecimiento en casa. El conocimiento tiene que ser dado. ¿Para qué adquieres un conocimiento? Porque tienes un hobby, puede ser. Pero la esencia del conocimiento es compartirse. Sí. Porque puede que la verdad no es absoluta. Y puede que ese conocimiento yo lo tenga así, te lo pase a vos. Y usted tiene una mente mucho más ágil en ciertas cosas y usted este conocimiento lo amplió. Por eso hoy hay carreras que anteriormente eran una sola, pero como se fueron especializando tanto, entonces no, el conocimiento es muy grande, entonces por acá. Eso hay que darlo, y yo también me pongo en la tarea de ir a los colegios, una hora de cátedras, si así lo quieren como llamar, acompañamiento a los jóvenes, a instalar los paneles. Utilizar estos medios para difundir. Sí, es necesario, mire, sin ningún egoísmo. Todos los medios hay que hacer uso de ellos. ¿Por qué? Hace 10 años era difícil llegarle a cierto segmento de la población. Hoy es muy fácil porque pues esto se volvió, antes era un lujo, pues hoy se volvió una necesidad, ¿cierto? Y porque tenemos otro proyecto que yo sé que les van a encantar y tiene que ver con el campo, pero estrechando las brechas de tecnología, de servicios y estrechando esa distancia que hay entre lo rural y lo urbano. Cuéntenos un poquito de eso, Giovanni. Listo, vamos a saltarnos. Mire, Internet comunitario, ¿cómo funciona? No es un invento, ya lo hay, ya hay unos en el país que los han hecho. Funciona igualito a los acueductos comunitarios. Quiere decir, el Estado o el gobierno llega, junto con la municipalidad, entrega el conocimiento, se lo entrega a la gente de allá. Ellos son los que van a instalar los puntos de acceso en las viviendas. Es diferente y ahí vienen los costos, porque no es lo mismo instalar un sistema de estos comunitarios en una zona plana a una zona entre montañas. Total. Entonces aquí no podemos hablar de que se le va a instalar, por ejemplo, el internet comunitario a varias familias en el campo, en la vereda tal, no, porque la geografía es la que dice cuántos usuarios son, porque la torre tiene un alcance. Y ¿Qué tanta repetición se puede lograr? Es correcto, y entonces allí se les facilita el canal. Por ese canal vienen otras cosas. Ustedes pueden mandar información, ellos pueden enviar información, se les puede dar capacitación, soporte técnico, ayuda técnica desde la UMATA, desde cualquier secretaría. Se pueden facilitar el trámite de solicitudes que necesita el campesino para que no tenga que venir a hacer filas. Por eso le vamos a invertir en tecnología a la juntanza de la tecnología con los servicios que presta la administración municipal. Cuando una persona entra allá y dice, necesito por favor que me ayuden con este trámite, el trámite pasa por varias manos, pero si hay una mano que no está, ¿qué hace? No. ¿Para qué están? Ya tenemos la tecnología, solo es conectarla. Y por eso hay que estrechar esa brecha allá. Entonces, el campesino tendría internet. Por el medio de internet se le pueden llevar información de todos los medios de comunicación del municipio de Jericó, programas como este. Por ahí también se pueden estar dando ayudas inclusive médicas, consejos médicos, citas virtuales que se pueden hacer. En fin, se nos abre el panorama ahí. Y ya los jóvenes, que por eso la invitación a los jóvenes es porque ellos tienen ese chip, llamémoslo así, y esa facilidad para que se metan en esto. Por eso hay un presupuesto, ¿cierto? Un presupuesto participativo para ellos que no está definido. Es decir, ellos hicieron una propuesta, pero yo no puedo ser como inconsciente, porque hay unas prioridades en el municipio y lo que alcance a sobrar, pues uno dice, venga, vamos a darle un presupuesto participativo para que se motiven, elaboren el proyecto. Lo que sí es que tanto a ellos como a las mujeres, inclusive también a otros,
el banco de proyectos estará disponible para ellos. Y el banco de proyectos no es una sola persona, vamos a tener un grupo interdisciplinario allí. ¿Por qué? Pues porque las necesidades son varias y cada necesidad tiene una especificidad, entonces tienes que tener a alguien ahí. Ese tema, por ejemplo, también tiene que ver con la instalación de luces LED. En el alumbrado público. El alumbrado público tiene LED, Ajá. pero ¿y el panel? Falta. Y adentro de las instituciones públicas, dentro de los colegios, ¿qué? ¿Cómo podemos ahorrar? ¿Cierto? Porque si ahorramos, ese poquito que se ahorra nos da ¿para qué? Para cofinanciar proyectos en la nación, que sabemos muy bien en dónde está la plata. Claro, es ahí donde hay que entrar a hacer esa gestión, de acuerdo a lo que hablamos ahorita, de esa planeación municipal, digamos que trasladada hacia el ámbito de esa planeación nacional. Total, total. Y alcalde que llegue, le toca ir allá. Así que en realidad, pues nosotros lo que tenemos es una ventaja allí. La ventaja es que hay un grupo, dentro de nuestra campaña hay un grupo que es amigo del gobierno nacional. Y como amigo del gobierno nacional, las propuestas que salgan de acá, que se formen en proyectos y programas, pues van a ir allá. Ellos son los que van a hacer el trámite, porque está la mano derecha. Sí o sí, hay críticas, claro, pero yo no puedo pensar qué está pasando en el país. Afecta, sí, pero en este momento me interesa el territorio de Jericó y yo no puedo pelear con el gobernante, así como el que vaya a llegar a la gobernación. Yo no me puedo poner a pelear con él, antes me toca ir a ser amigo de él, porque ahí también hay presupuesto y los municipios de esta categoría como este pues necesitan de la gobernación y de la nación, entidades internacionales y demás. Hay que ir por la práctica que hay allá y eso sí me va a encargar de hacerlo con el grupo que tenemos hoy y con los otros que lleguen. Las transversalidades frente al tema de participación ciudadana, obviamente uno empieza a determinar también, digamos, ciertos grupos sociales que aparecen en el escenario. Mujeres, jóvenes, niños, LGTB, tercera edad, grupos de inclusión. ¿Cómo se aborda eso desde el Progreso es Ahora? Listo. Nosotros tenemos vía libre. Cuando digo vía libre es porque entendemos qué es lo que está pasando en Latinoamérica. Y hay unas organizaciones de Latinoamérica y otras del continente americano, otras europeas y otras a nivel como mundial, en donde ya es justo que todo grupo, así sea una minoría, debe de ser, ¿cierto?, partícipe de las actividades no solo del escenario hacia afuera, sino del escenario hacia adentro. Es decir, ayude usted, a pesar de que tengas una condición humana que no es como diferente, es simplemente una condición humana que salió o que surgió, otras porque vienen en sí, pero todos estamos llamados a aportarle. Pero ¿cómo le voy a aportar yo, por ejemplo, al municipio si yo estoy desde la barrera hacia afuera y tengo un conocimiento o tengo un liderazgo, a pesar de que tenga una condición de género XY, a pesar de que tenga un pensamiento por ahí, como le he dicho a muchos hombres, yo sé que usted y yo no hemos peleado por nada. Yo no le voy a hacer cambiar a usted la percepción que tenga con el presidente actual, con Rusia, con Estados Unidos. No, eso es tu pensamiento y te lo respeto. Pero yo no puedo dedicarme a eso hoy porque me voy a dedicar al municipio de Jericó. Y a mí me importa en ese escenario que primero sea de adentro hacia afuera. Primero Jericó y luego ya sí mirar a uno qué pasa con Antioquia, qué pasa uno con el país, qué pasa con el planeta. Pero esos grupos tienen que estar ahí incluidos dentro del tercer eje, que es el eje de la activación económica. Y mire que vamos en orden. Ese orden es, la activación económica no se puede dar si no le aportas al cambio climático y si no cuidas el agua. Esta activación económica tiene que ver con el análisis que hicimos dentro de la zona urbana y la zona rural. Hay negocios en el municipio de Jericó que dependen en un 50, 80% y más del producto agrícola. Y hay otros que vienen del servicio turístico. Entonces, no es lo mismo lo que
pensamos en Jericó a pensar lo que hay en otro municipio en donde el turismo todavía no ha despegado. Ahí pues no les va a tocar pensar mucho. Pero a nosotros sí, porque ya hay ahí varios negocios que dependen de ello. Y si no se le aportan a esos dos grandes pilares de la economía del municipio, pues van a haber despidos, ¿cierto? Y cuando hay despido, entonces ya la calidad de vida que tiene ese núcleo familiar empieza a apretarse, como lo hemos visto en algunos casos. Y por eso es bueno conocer, hablar con el comerciante, porque también es un compromiso de ellos. Es decir, la sociedad ha demostrado que cuando es ahorcada por dictaduras, por políticos, por sistemas políticos, por sistemas económicos, por sistemas religiosos, explota. Entonces no lo lleves al límite, venga, todas las fuerzas vivas, venga. Es justo que usted reciba algo de ganancia por producir en el agro, claro. Es justo que el intermediario que lleva eso hasta Medellín tenga su ganancia, sí, justa. Es justo que traigan de nuevo algunos productos y el consumidor final pague el doble, no es justo. Entonces, venga, tenemos que cerrar algo. Y por eso aquí hay un tema importante, que no es un tema de nosotros. Eso no lo inventamos nosotros, porque hemos hablado en Pueblo Rico, hemos visitado Támesis y hay cosas interesantes. Y nos trajimos uno. Y es el mercado campesino que hay en Támesis, que es muy organizado. La Casa de la Ruralidad. La Casa de la Ruralidad. Es decir, el campesino es quien produce en escala y se compromete a llevar 1, 2 o 3 productos insignias, porque la tierra también tiene que ser fértil para una cosa y no para la otra. Y se encargan, eso sí, de abastecer ese supermercado. Y todo gira, la cadena hasta el consumidor final es para ellos, toda. Eso no riñe con la persona que tenga, por ejemplo, una legumbrería, sino que hay que integrarlo también. Entonces, venga, este factor que viene acá también te puede apalancar. ¿Cómo? Hay productos pues, que no se producen aquí, que obligatoriamente hay que traerlos ¿de dónde? Pues de las centrales, pues como de mayoristas y minoristas, en fin. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que dialogar, porque no es que un solo sector tenga un margen de ganancia muy alto y el otro no. Eso es injusto y las injusticias generan conflictos, generan asperezas. Entonces, por eso esa activación económica nace ahí. El segundo es el turismo, pues el turismo hay que seguirlo, es decir, pero sostenible. Porque también hemos entendido qué pasa con el turismo cuando se desborda. Y acá hay un tema álgido, es un tema que no solo nos corresponde a nosotros, sino también a la nación y también al tema del departamento, es la seguridad. Porque no podemos abrirnos tampoco al turismo así desbordado, pues porque pues nos dañan también la calidad de vida a quienes habitamos acá y eso es injusto. Porque el de afuera viene a disfrutar y está bienvenido, pero si alguien viene a dañar, pues ¿qué hacemos? Porque si por allá le digo a cierta actividad económica, no, porque usted me daña el territorio, entonces acá hay una que también, bueno, ¿cómo hacemos? Pero eso como no depende de nosotros solos, sino que depende de la gobernación y la nación y otros entes, hay que hablar con ellos. Bueno, Giovanni, en 3 minutos, ¿usted cómo le haría ese llamado a la comunidad jericuana, a nuestra audiencia de Centrados, para que termine de conocer su programa de gobierno y para que piense en Giovanni Zapata como una alternativa para ser el próximo alcalde de los jericuanos? Mirando a la cámara, ya no me tiene que mirar a mí, porque queremos que esto se haga, digamos que de esa manera, que usted le haga ese llamado desde su corazón, desde su profesionalismo, para que ellos lo vayan teniendo en el reflejo. Nos quedan faltando todavía 2 programas y los debates, pero al menos hagamos ese primer llamado de una vez. Sí, nosotros, por ejemplo, después de ese eje de activación económica, ya si viene el bienestar social, iba a tocar un solo tema, claro, Felipe, y es el tema del adulto mayor. El adulto mayor hoy, los que tenemos 50 años hacia abajo, estamos en ese territorio que no lo construimos nosotros, fueron ellos. Por eso les debemos toda la gratitud, por eso en el bienestar social ustedes son los primeros. Lo hacemos por agradecimiento, por el patrimonio ecológico y cultural que nos han brindado. Ustedes fueron los que lucharon esto, los que pararon casas y infraestructura que es muy bonita, que es colonial o republicana y demás. Por eso este programa de gobierno viene en orden de importancia,
Y el primer punto en bienestar social son ustedes, los adultos mayores, por agradecimiento, en donde ustedes tienen que estar allí y ser respetados, admirados y queridos por toda la población. Esta propuesta yo quiero que la evalúen. No les voy a decir que voten por ella, no. Eso es ustedes con su conciencia y con su forma de ver. Está enfocada esencialmente en la inversión social, en ese ajuste como de niveles. Soy administrador público, ingeniero electrónico, técnico y tecnólogo en desarrollo de software. Tengo infinidad de experiencia, he hecho diplomados, a mí me encanta la academia, pero tengo que parar porque no me puedo quedar con eso acá. Yo lo quiero presentar al municipio y lo quiero dar como parte del agradecimiento de haber nacido en Jericó, de haber tenido una paz y tranquilidad desde que fui niño, joven, adulto, porque eso no se ve en todos los territorios del país, desafortunadamente. Entonces, ahí les dejo la inquietud, léasen atentamente las propuestas, todas, porque no quiero ser egoísta, y léasen la mía, que tiene un orden lógico. El orden es que tenemos que volver a darle a la población esa dignidad que se merece, pero no puedo ser injusto con quienes hoy tienen menos y quienes hoy son, digamos, afortunados, y darle más al que está afortunado que a quien realmente lo necesita, porque hemos tenido casos muy tristes en el municipio que van a ser los programas número 1 a partir de enero. Hombre, Giovanni, en nombre de toda la audiencia de Central, yo tengo que decirle muchas gracias, porque en campaña sacar 1 minuto, 2 minutos y de ahí para adelante es un tema complejo. Sabemos que ustedes quisieran estar donde cada persona contándoles esa historia, y aquí tienen ese espacio que, vuelvo y les repito, es suyo, pero que también es de nuestra comunidad. Pero decirle muchas gracias. Este fue solamente el 4º programa de 6 que vamos a hacer. Continuaremos hablando, hablaremos de apoyos políticos, de los consejos, o al menos de los aspirantes al consejo que hoy los acompañan, pero, hombre, lastimosamente la televisión tiene tiempos muy corticos, pero sin ese agradecimiento no nos vamos. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias a usted, Pipe, muchas gracias a la producción, a quienes están allá detrás de cámaras. Gracias porque estas iniciativas, Pipe, y ahí es donde yo le hago la invitación a muchos. Hay que innovar, y usted, mi querido amigo, está innovando con este programa, porque llevarle la información de primera mano a la sociedad es vital para que tomen una decisión. Yo no quiero que tomen una decisión basado en otros temas, no, basado simplemente es una población informada toma la mejor decisión y debe de tomar la mejor decisión, no por el amor, por el corazón, por el sentimiento, no, es por la responsabilidad que nos atañe como habitantes de un municipio que tenemos que seguir cuidando todos juntos. Muchas gracias, Felipe, al programa. Giovanni, este espacio es suyo y hemos encontrado un escenario para dialogar, para escucharnos, para entender posiciones, pero también para exponer esas ideas que los van a llevar a ustedes y a nosotros a tomar la mejor decisión en estas elecciones territoriales a la alcaldía, a los consejos, a las gobernaciones, a las asambleas. Ojo, que no se queden sin participar. Ese es uno de los principales llamados que hoy hacemos desde Centrados. Los esperamos en una próxima emisión de este programa que es de ustedes, en el cual agradecemos a Evolución Audiovisuales, a todos esos compañeros que están detrás de cámaras, a Atenas Televisión y a todos estos candidatos que sacan su momento para estar aquí, Centrados.